Hola Claudio, muy buenas tardes, bienvenido al episodio programa 195 y pues también sean bienvenidos todos ustedes. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, mi querido Juanjo, muy bien, muy contento de verte nuevamente y de encontrarnos aquí otra vez compartiendo espacio tú y yo con micrófonos y cámaras y por supuesto con toda la audiencia que nos hace favor de vernos. Pues sí, antes que nada, gracias por vernos y acompañarnos. Ya nos habían preguntado que dónde andábamos, pero oye, Claudio, no sé, no recuerdo más o menos cuándo fue el último programa, pero sin duda parece que fue ayer y los programas eh, y los problemas y las noticias pues siguen fluyendo y siguen fluyendo de enero para acá como si el tiempo se detuviera, pero también a la par, como si avanzara rápidamente. O sea, ¿a qué quiero llegar? A que nos quedamos en Trump, en aranceles, en amenazas, en las negociaciones muy buenas que hizo Claudia Sheinbaum, que demostró pues de alguna manera con altura política, pero pues en estos 2 meses, Claudio, parece o pareciera pues que nadie puede controlar a Trump y esa es la realidad. Yo creo que nadie lo puede controlar porque de la noche a la mañana, Claudio, pues empezó con aranceles y guerra de aranceles, no con México ni Canadá, con todo el mundo, ¿no? Y me gustaría pues de alguna manera platicar esto y qué impacto ha tenido y tiene. Y lo más interesante, Claudio, estamos viendo realmente un cambio geopolítico en cuanto a los poderes y me refiero básicamente a que yo en un inicio pensaba pues que iba a haber un acuerdo entre Estados Unidos, China y Rusia, pero cuando ya lo ves de lejos, a la distancia, pues parece que todo esto que está sucediendo, quien más se ve beneficiado, pues ha sido China, lo platicaremos. En el ámbito nacional, Claudio, pues caray, estábamos en la reforma judicial y de repente, ¡pum!, ya llega una reforma a la ley de telecomunicaciones, que es ese tipo de ajedrez que yo no acabo de entender con respecto a Claudia Sheinbaum, que en el diálogo se postula, se presenta como alguien demócrata, pero, pero a fin de cuentas o al fin y al cabo, tampoco mueven nada para que las reformas sean controversiales. Y esto va de la mano, Claudio, porque no sé si tú hayas escuchado, pues en noticieros, en redes sociales, en que realmente los aranceles y la presión política que está ejerciendo Donald Trump pues va muy de la mano a la seguridad de las fronteras, al combate contra el narcotráfico y el fentanilo, que abiertamente lo ha dicho él, pero que yo he escuchado que, que esta famosa reforma judicial, como se va a llevar a cabo, en algún momento la van a parar, la van a suspender y no va a seguir como tal. Pero ahora viene lo de la ley de telecomunicaciones. Y pues para terminar, Claudio, se termina una etapa más en el Vaticano, apenas unos días atrás, no podemos dejar de mencionarlo porque es una figura pública mundial de un impacto fuerte a nivel mundial, pues del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Qué se viene? La teoría del famoso, ¿será ya acaso tiempos para el Papa Negro, Claudio? Entonces, pues esos son los temas sobre la mesa, Claudio. Los dejo ahí y pues vamos tratando de platicar lo que nos permita el tiempo, lo más que podamos, Claudio. Sí, mi querido Juanjo, híjole, es que no sé ni por dónde empezar, pero fíjate que pues obviamente ya tenemos un rato justamente de no encontrarnos tú y yo. La última emisión la hicimos el 9 de febrero. Sí, Y hoy es 24 de abril, entonces pues tenemos casi 2 meses de no encontrarnos. Bueno, febrero, marzo, abril, no, ya más de 2 meses, casi tres sí, de no grabar. Y bueno, pues ha sido por unas cuestiones que tienen que ver con el trabajo y la agenda.
pero que efectivamente pues las situaciones es muy curioso, Juanjo. Estamos como en un loop, ¿no? Como en una ruedita de hámster con la Sí, situación de los problemas. Y yo me acuerdo que tú y yo platicamos en una emisión antes de que fuera el cambio de gobierno, bueno, antes de las elecciones, no fue antes del cambio de gobierno, sí, en las que decíamos, bueno, si gana Morena y se queda Claudia Sheinbaum como presidente, pues vamos a estar repitiendo lo mismo que habíamos estado hablando cada programa de López Obrador, en los que las políticas de Morena pues no nos iban a favorecer y íbamos a hacer un análisis, pero que iba a ser un análisis sobre lo mismo porque iba a ser una extensión, una prolongación de lo que estaba pasando. Y que en cambio si ganara Xochitl, pues bueno, tendríamos que ser críticos también a lo que fuera haciendo y bueno, ya conocemos el resultado. Y la realidad es que como se fueron presentando las cosas y la combinación de panoramas entre que ganó Trump, Claudia Sheinbaum no inició inmediatamente con reformas como las que estaban esperando. Hay momentos en los que yo sigo creyendo y sintiendo que le está dando la espalda a López Obrador y se sí, está alejando, aunque ahora hay que decirlo, en el discurso dice que no y lo alaba y se refiere a él como el mejor presidente y cada vez que puede lo repite y lo dice. Y sin embargo hay acciones que no lo son. Y entonces, pues aquí viene el detalle, a esto es a lo que iba con esta este, introducción, que eh, pues sí necesitamos seguir haciendo crítica porque las situaciones no son la prolongación ni son la repetición de todo lo que había hecho el observador, son situaciones distintas. sí, Hay cosas raras, yo las veo así porque no alcanzo a leer a Claudia Sheinbaum, habla de un discurso, de una eh, unidad de partido, de una transformación. Yo no sé si te has fijado, ¿hace cuánto que ella no vuelve a decir del segundo piso de la transformación? sí, Y como que se ha ido a su transformación, ¿no? Así, allá no es la del segundo piso, sino que es la de ella. Y ha habido detalles en los que se notan rupturas, ¿no? Este asunto que sucedió en el Zócalo cuando le dan la espalda personas importantes del partido, cuando ella está ya saliendo y que la habían anunciado, y que después de ahí vienen las confrontaciones contra Adán Augusto y el voy a callar y a bajar de una contienda que además no tiene razón de ser a la supuesta novia de Adán Augusto y esta lucha de sí, poderes que también se está dando en la defensa o no de Cuauhtémoc Blanco y es decir, de una serie de elementos que parece que se está resquebrajando el partido por dentro y que están haciendo que Claudia, yo te puedo decir que la estoy viendo que está actuando de forma muy prudente e inteligente. Y además se está conjuntando con que, pues, estamos viviendo una montaña rusa con Donald Trump, ¿no? sí, Un día dice que quiere aranceles y al otro día dice que no. sí, Un día dice que México no va a pagar los aranceles, pero al otro día se los pone a los jitomates. Un día dice que ya va a dejar que China pueda meter esto, pero le va a poner los aranceles a los coches de Canadá. Y un día dice y otro día, y entonces están jugando y bueno, la última que seguramente va a ser un cambio importante en el rumbo del gobierno, pues, seguramente pues, le va a durar 2 semanas porque es lo que duran las decisiones y las reformas que hace el señor, es que ayer renunció Elon Musk al sí, gabinete. Y entonces eso por supuesto que va a ocasionar que la gente que está con Trump quiera ocupar ese puesto importante que tenía Elon Musk, que tenía acceso al todo el dinero, al erario y a las partidas que se repartían, y que Elon Musk lo que tenía era, vamos a quitar y vamos a recortar. Y obviamente hay ciertas personas que están en el gabinete y que por intereses no quieren recortar, pero la base de las reformas de Trump estaban justamente sustentadas en esos recortes. así es. Esos recortes que además afectan de forma directa
a lo que Claudia Sheinbaum quería hacer, ¿no? Y entonces Exacto. por las que no había podido actuar. Es decir, probablemente, y aquí no puedo decir con certeza, pero probablemente Claudia Sheinbaum no ha podido llevar a cabo las reformas que ella quiere porque dependemos de Trump. Y entonces la vemos ahorita así como que se despierta y a ver ahora este güey, ¿qué dijo? Sí, A sí, ver sí. si hacemos o no hacemos, ¿no? Y entonces Sí, las sí, sí. mañaneras se están convirtiendo en un, a ver ahora qué dijo y a ver cómo actuamos. Y entonces, no, pues espérense tantito a ver qué dice, a ver si lo corrige, a ver si no sé qué. Y entonces, y obviamente esto pues nos está llevando a una serie de incertidumbres importantes, ¿no? ¿Qué sucede con la reforma judicial? Que si bien todavía no está bien planteada, todavía no tienen bien a los funcionarios. Muchos funcionarios se están echando para atrás porque cuando están en la capacitación les dicen, es que tú vas a estar ahí, vas a revisar, pero ahora sí tú no vas a contar los votos. No, Me los vas exacto. a dar y me los voy a llevar allá y entonces ya no va a haber transparencia en el conteo y nadie va a saber. Pero además está, yo no sé tú, pero yo sí sigo viendo la tele, yo soy de la, hola, De la vieja guardia. había un poquito de tele y otra vez los comerciales así, uno tras otro del INE diciéndote que tienes que ir a votar y que te están diciendo, y por más que explican y muestran, puta, o sea, es complejo, 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 complejo. Sí. Y yo me pongo a preguntar, y te prometo que voy a hacer el ejercicio. Yo ya lo hice en mis aulas con mis alumnos y les he preguntado, ¿ustedes saben cuál es la diferencia de un juez de circuito y un juez ministerial y un juez de tribunal y un juez de la Suprema Corte? O sea, ¿saben cuáles son y quiénes son? No, pues no tienen la menor idea. Y entonces cuando lleguen allá van a seguir sin la menor idea, pero además, no solo eso, sino que van a seguir sin la menor idea de quién es quién, por quién puedo votar, qué es lo que hace, qué tiene, y si, pues ya vimos las denigrantes campañas que están haciendo algunos y lo que están unas bailando, otras en minifalda, unos comparándose con un chicharrón por lo preparado que están, o sea, y que además te dicen que están muy preparados, pero no te están explicando para qué chingados puesto van, ¿no? Y cuál es la diferencia de su puesto con otro juez, qué es lo que van Sí, a sí. tener, o sea, no hay nada. Entonces, yo lo que percibo, claro, ya no quiero hacer pronósticos porque el último pronóstico que hicimos es que iba a ganar esta Xóchitl Gálvez y ve lo que pasó. Sí, Pero lo que yo estoy viendo y escuchando es que la gente no va a ir a votar. sí, Y lo que desconozco, porque esto no se puede sujetar a la ley electoral que aplica para las elecciones intermedias de las cámaras legislativas y la del presidente, cuando no son intermedias. ¿Qué porcentaje de participación se requiere para que la elección sea válida? Yo no lo sé. ¿Tú tienes? no, Tampoco lo han no, dicho. No lo han dicho y no lo van a decir porque saben que no lo van a cumplir. Y claro que, pues lo que estoy viendo, pues ahí están los problemas que se han estado ventilando de los candidatos, que si no cumplen, que si pueden, que si son. Ayer había una noticia de un cuate que metieron a la cárcel y luego lo sacaron de la cárcel y ahorita es el candidato. Y, o sea, cosas que dices tú, híjole, yo no sé si de verdad sea la mejor decisión. Y por cómo se están dando las cosas y por cómo están ahorita las situaciones, pues es muy probable que, que efectivamente sea más prudente y sea lo más sensato, muy cercano, que lo que van a tener que posponer, ¿no? Y lo van a decir claro, poner, y no se va a hacer ninguna, a lo mejor se hace la reforma judicial, pero no se puede hacer la elección ahorita porque por más que dicen que ahora tú vas a elegir quién te va a juzgar, la gente no alcanza a entender y no alcanza a ver nada. Y como no entiende, cuando tú no entiendes, cuando sientes el, la ignorancia de la situación, lo que ocasiona es miedo. exacto. A ti te da miedo y entonces ya mejor no voto porque me da miedo. Ujú. Y entonces, y ya sabemos todos que la mayor cantidad de peso que tiene
la decisión electoral es lo emocional, Exacto. ¿no? Entonces, pues yo ahorita veo estas cosas, amigo, te te dejo rebotar la pelota con estas ideas para pasar a la que sigue. Bueno, realmente te podría decir que coincido ampliamente con tu punto de vista. Y tan es así que yo me confunde mucho escuchar voces como la de Fernando Noroñas en decir, bueno, es que también hay candidatos que probablemente están relacionados con el crimen organizado. O sea, ya escuchar de él que ellos mismos votaron a favor, ese tipo de cosas, yo lo que estimo, y estoy de acuerdo contigo, es, como bien comentas en el inicio, yo ya no he escuchado a Claudia Sheinbaum hacer mucho eco de muchas frases que venía haciendo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que, paréntesis, no sabemos nadie dónde está ni qué hace, alguien tan protagonista y alguien que se supone es el líder moral, por ahí, bueno, ya platicaremos. Hay chismes de que pues está escondido y de que realmente Estados Unidos, pues no sé si vaya tras él, pero sí tras gobernadores que estuvieron en su círculo muy cercano. Pero bueno, pasando al tema actual, pues realmente tú ves a los candidatos. Yo los poco que conozco son los que han salido en los diferentes noticieros, entre ellos en Radio Fórmula, en las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Pero tú ves el nivel de los que se van a postular o de los candidatos y ves la cantidad de candidatos y que se los tienes que nombrar por número o votar por número, pues a lo único que estoy coincidiendo contigo es de que pues nadie sabe cómo votar, de qué manera hacerlo, este, cómo se va a llevar el proceso. Entonces yo siento que Claudia Sheinbaum pues está entre la espalda y la pared porque tuvo que tener esa continuidad porque fue una iniciativa pues realmente de López Obrador, que se ganó en las elecciones por la mayoría que tuvo Morena. Sin embargo, hay situaciones, Claudio, como bien comentas tú, en las que tú ves que ya Claudia Sheinbaum está tomando otra dirección en el gobierno. Una de ellas es, pues por ejemplo, nos guste o no, ya se está atacando al crimen organizado, que es como tema adicional, pues simplemente ayer el cartel de Jalisco Nueva Generación, pues ya está empezando a hacer manifestaciones, irrupciones en Michoacán, en Guanajuato. Eso lo único que indica es de que pues realmente sí se está combatiendo al crimen organizado, Claudio. Lo que sí yo dudo es que si es por iniciativa nuestra o por presión de Estados Unidos, pero se está haciendo. En los meses que no nos conectamos, Claudio, me llama mucho la atención que agencias de seguridad de Estados Unidos que publican más que nada en la red X, que era Twitter, de aviones de caza y de investigación, pues que estaban rondando el Golfo de México y áreas como Sinaloa, como Sonora, y pues el texto que decían ellos es que estaban haciendo inteligencia. Y coincidentemente, pues sí han empezado a agarrar a muchos cabecillas del crimen organizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor una manera muy inteligente de llevar esto de alguna manera a buen puerto, Claudio, sería pues que se llevara la elección del Poder Judicial, pero eh, con esa ambigüedad que tú y yo tenemos de la información y que al final quisiera yo creer que Claudia Sheinbaum entra como en una controversia, en conflicto y decir, bueno, como no supimos llevarlo a buen puerto, vamos a suspenderlo y dejarlo ahí congelado, ¿no? Porque al final y al cabo, ahí lo que le va a generar también es una presión con Estados Unidos, porque yo no sé, Claudio, vamos, no tengo los elementos para decir, nos están llevando a un Venezuela, a un Cuba, a limitarnos y a no dejar que la sociedad se exprese, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que ante los ojos del mundo, así se ve, así se ve, y eso lo que genera es pues que no haya inversiones. De hecho, hay una cuenta en X que me gusta mucho porque se me hace muy seria la persona, se llama Claudia Gabriela Schiller,
Y, y ella dice que abril ha sido de los últimos meses donde se ha registrado, pues que se están yendo las inversiones extranjeras. Esto, pues nosotros sabemos, es porque, pues, con la situación actual en el mundo, pues se tienen que empezar a abrir otros nichos donde el inversionista gane más. Pero sin embargo, ese cuento del nearshoring, el el que va a haber crecimiento, pues ya hasta el mismo Banco de México en sus pronósticos dijo que no va a haber crecimiento. Entonces, cuando lo pones en un entorno de esa manera, Claudio, pues yo creo que Claudia Sheinbaum, pues sí está viendo la manera de empezar a ver de qué manera aprovechar estas circunstancias, porque lo que es un hecho es que si quitan esa reforma y no tocan la ley de telecomunicaciones, está comprobado que va a haber inversiones, porque aún que somos el quinto país con más aranceles netos, estamos en el 19.5, solamente atrás de China, Japón, y no recuerdo qué otro país o otros dos países, México, aún así sigue siendo atractivo. ¿Por qué? Porque tenemos el Tratado de Libre Comercio. Ey, Y ese todavía nos permite, Claudio, que empresas vengan aquí y de aquí hagan las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, pues si tú estás viendo la situación difícil a nivel mundial, no entiendo por qué hacer estos cambios internamente. Quisiera yo pensar que lo hacen como todos estos eh, políticos nacionalistas, proteccionistas, de que pues lo hacen para su consumidor interno. Sin embargo, al final nos vemos afectados todos, Claudio. Tú sabes que yo trabajo en el área automotriz directamente y, y ahorita te puedo decir que las circunstancias es de una incertidumbre total. Primero, entre la baja ya del consumo de vehículos de marcas americanas y que se junta con que ya el mexicano está empezando a comprar más vehículo chino por las diferentes circunstancias. No me voy a meter en ese tema, Claudio, porque me veo afectado y probablemente mis filias y mis fobias sean directamente proporcionales a lo que yo me veo afectado o no. Pero lo que es un hecho es que China, en el terreno automotriz del consumidor mexicano, está ganando día con día terreno. Entonces, yo veo circunstancias con pláticas de personas que se dedican directamente a la inversión automotriz en México, en donde dudan, en donde prefieren decir, bueno, sabemos que Trump es un presidente temporal y preferimos de alguna manera, voy a poner un ejemplo, pues no voy a cambiar mi planta automotriz a Estados Unidos porque no es negocio, Claudio. Y no es negocio no porque no haya quien lo haga en Estados Unidos, sino porque la mano de obra en Estados Unidos es muy caro. realmente es cara. Estamos hablando de que a lo mejor ganan entre 12 y 16 dólares por hora, cuando aquí realmente vienen ganando de 4 a 8 dólares por hora. Entonces, es la mitad. ¿Qué es lo que le perjudica a China? Pues están del otro lado del mundo y las importaciones, por muy baratas que sean, hasta acá, en este tipo de comercio, con la situación actual, pues simplemente es imposible. Pero lo que están haciendo las marcas automotrices es, mira, si yo tenía aquí 3 líneas de producción o 4, pues mientras tanto voy a mandar una a Estados Unidos, pues para que Trump vea que sí estamos cambiando de alguna manera este, la forma de ver y nos estamos alineando con él, pero ve el problema que se va a enfrentar ahorita, pues por ejemplo Honda o las fábricas que se piensan regresar de China a Estados Unidos, donde dicen, bueno, es que por donde tú le veas, es mucho más barato hacerlo en Asia que en América, porque pues da la casualidad, Claudio, de que aparte de que China es el productor del mundo entero, pues ahora ya son especialistas en hacer los equipos y los aparatos. Entonces, para cerrar el tema con respecto a las reformas que se quieren hacer en México, pues simplemente yo las veo fuera de contexto, las veo inviables en la situación actual y creo yo, Claudio, y sigo casado con el tema, de que la presidenta debería de apuntar
pues realmente todas sus energías en algo que nos puede favorecer, que es por medio de la inteligencia con Estados Unidos, atacar lo que son los cárteles, que no se van a acabar en este sexenio, pero que sí puede ayudar mucho a generar ese ambiente de seguridad y a dar estabilidad, más que nada, legal al país, que es lo que ahorita creo yo por la lucha de poderes internas en Morena y por tratar de debilitar a la oposición se está llevando a cabo, pero no le veo sentido a todos estos cambios que se quieren hacer en el entorno actual, Claudio. Fíjate que en esta parte de la lucha contra el crimen y los golpes que se han dado, que han sido significativos y están muy bien, por lo menos tiene esa idea la gente ya de que sí se está combatiendo. Sí, Eh, pues evidentemente tiene que ver con el trabajo de Omar García Harfuch, que no es o no era, no sé qué conjugación usar, favorito del Obrador, ¿no? Ni de no, equipo ni de nada. Entonces, por ahí podemos partir, ¿no? Pero fíjate que no es la única señal, porque en las últimas participaciones del secretario de Salud, de este señor que ahora se está haciendo cargo de la compra consolidada de medicamentos y de Mauricio Clark. Mauricio Clark, lo que han dicho de forma abierta es que lo que se hizo en el sexenio pasado no sirve y que fue un error y que ahora están tratando de solucionar lo que hizo López Obrador. Así, lo único Sí, que sí, falta sí. decir es su nombre. Pero están hablando, Mauricio Clark está diciendo pues que no se puede comprar porque hay una serie de corrupciones que se dio en el sexenio pasado pero seguimos sin medicamentos y seguimos sin insumos y sin atención en los hospitales públicos. Pero además ahora lo están diciendo que es porque no estaba bien implementado todo el sistema y que les desmantelaron todo el Sí. sexenio pasado. O sea, le están echando la culpa al López Obrador. En la parte que tiene que ver con, incluso con hospitales y shala. En la parte que tiene que ver con la salud, no tenemos equipamiento, no hay ni elevadores, no hay equipos de luz, no tenemos nada, porque el sexenio pasado nos cortaron y porque, o sea, lo están diciendo de forma abierta, ¿no? Completamente. Donde no he visto que hayan echado la culpa, pero hay porque evidentemente Rociona le está en el equipo de Sheinbaum y parece que es muy cercana a ella, es en el tema de la refinería. Sí. Pero hoy, 24 de abril de 2025, la refinería sigue sin sacar un puto barril de petróleo. Sí, Ninguno. sí, sí. Entonces, ¿cuántas veces han dicho ya ahora sí vamos, ahora sí vamos? Y no han sacado ni uno, pero ni uno solo. Oye, Claudio, ¿y qué me dices hablando de ese tema de Birmex, que son los laboratorios de biológicos y reactivos de México, y de Segalmex, ¿no? Que era la seguridad alimenticia mexicana, en donde en ambos casos las diferentes personas que tienen que ver con esta logística han dicho con hechos y documentos y evidencia que hubo una corrupción tremenda. Que no venía más que de arriba, ¿no? Claro. Y fíjate que yo me quedé pensando, ¿no? Hace unas horas podía platicar con una persona que me estaba compartiendo cuestiones de educación en Alemania, ¿no? Ujú. Y me decía, eh, en Alemania tienen una forma muy peculiar de seleccionar a los alumnos. Particularmente te voy a hablar de México, porque el Sí, sí, caso que sí. me platicó fue justamente de México, en el que me decía, los, cuando llegan dos estudiantes mexicanos, es muy, pero muy, muy común que lleguen estudiantes para las cuestiones de ingeniería y de estas cuestiones tecnológicas, de robótica y de etcétera, Sí, poli. Y otros muchos para medicina y ciencias, otro tipo de ciencias de la UNAM juntos, sí, y los tienen como en un paquete. Y además llegan muchos alumnos que son egresados de universidades privadas de alto nivel tipo Anáhuac e Ibero. No voy a decir nada. Yo solamente voy a decir lo que a mí me platicaron, que
que es el criterio de las universidades, sí, de las Sí, sí, sí. universidades, y incluso de los empleadores alemanes, porque hay muchos programas ahorita que están contratando gente. Y entonces ellos ven y dicen, a ver, el estudiante del Poli y de la UNAM tuvo que competir en México contra miles de personas para asegurar su lugar y ya estando adentro tuvo que competir y esforzarse para llegar y todas las cosas. Al chico que viene de la universidad particular, sus papás le pagaron el ingreso a la universidad y no tuvo que competir con nadie y pasara lo que pasara, le estaba pagando. Sí. Contrato a los de la universidad pública, UNAM o Poli. Y ese es un punto, pero después vienen otros porque justamente venían, pues obviamente allá hay una serie de factores porque se dio el caso, lamentablemente, de una persona que llegó y cuando se enteró de esto, quiso decir que él había estudiado en la UNAM, pero inventó un cuento. Él era de una universidad privada Sí, e sí, inventó sí. un cuento diciendo que él había estudiado en la UNAM, pero que su título era de la universidad tal, porque había hecho una revelación, pero que en realidad él había entrado a la UNAM originalmente, shala, y pues le dijeron, güey, nos estás mintiendo, adiós, y la shala. Y hay cosas y detalles como, y no es el único país, en varios países de Europa tú llegas a decir, te instalas y vas a contratar el servicio de la luz y dices tú, pues aquí está mi renta, voy a vivir acá, necesito el servicio de luz. Te dicen, ok, ¿cuántas personas viven en tu casa? Porque no te van a cobrar por el consumo de lo que tengas, sino por el número de personas que hay en casa. Entonces, si tú dices, yo vivo Exacto. con mi esposa, mis hijos, mi mamá, lo que sea, te dicen, ah, bueno, o vivo solo, entonces están ahí. Y el asunto es que el sistema y obviamente la población y la cultura, lo que hacen y ocasionan es yo no te voy a mentir, si yo vivo con una sola persona, voy a decir que somos dos. Si vivo con seis, voy a decir que somos seis, ¿no? Y de ahí, por supuesto, vino el comentario y la risa burlona, pero que además, pues nos reímos, pero es muy triste, Sí, que si sí, esto sí. fuera en México y yo viviría en mi casa con seis personas, pues yo llegaría a decir, no, pues nomás somos dos o tres, ¿no? Sí, Nadie va a la casa a verificar si sí es cierto o no. Pero hay una cultura de decir la verdad, de no corrupción, porque ellos saben que lo que están aportando es para sacar. Y entonces yo me puse a hacer una reflexión para decir, es que este combate a la corrupción que nos había prometido López Obrador de barrer las escaleras de abajo para arriba, de limpiar, de que no iba a haber, tenía que haber empezado justamente en una campaña desde la población, en la base, de no mentir, ujú, de llevar a cabo. Y entonces imagínate que hubiéramos podido lograr ese sistema de no corrupción. Y a lo que voy es que lejos de que se pudiera implementar esta erradicación de la corrupción desde la raíz y desde el origen que tenía que haber sido en la casa, lo que hizo López Obrador fue todo lo contrario. Y todo lo contrario empezando por fomentar la corrupción en el hecho de no te preocupes por nada, haz lo que quieras, sé un huevón y yo te voy a mantener con lo que yo quiera. Te voy exacto. a precarizar las ayudas, pero tú no te preocupes porque vas a depender de mí, pero yo te lo voy a dar. Te voy a tener jodido y te voy a dar. Y mientras eso pasaba a todos los niveles y la gente se está acostumbrando, y yo ya lo estoy sufriendo, amigo, con, Sí, ahorita lo comentamos, se están esperando que ya el gobierno les dé absolutamente todo y que no hagan sí, nada, nomás se estiren la mano porque hay una obligación de generar eso. sí, sí, sí. Los altos funcionarios se dedicaron a vaciar todo lo que se podía y había una corrupción en los que el mismo López Obrador nos lo dijo dos veces, por lo menos que yo recuerde y que se encuentra grabado al aire en distintos videos. No pasa absolutamente nada, ni ningún negocio, ni nada, Choco, sin que el presidente no se entere, ¿no? Y Segalmex, Birmex y un montón de cosas están ahorita descubriendo las corrupciones horribles que hay, que hubo, porque no se atacó y no se buscó la erradicación de la corrupción como se debía.
y por el exacto. contrario la fomentó y la hizo mucho más grande, ¿no? Y claro, tampoco veo que ahorita haya muchas intenciones de hacerlo, ¿no? Es que sabes que lo que dices, aunado a la falta de memoria de nosotros como mexicanos, Claudio, falta nomás que te pase un dato de las estafas, pues por lo menos de las que hemos tenido conocimiento. Nosotros tachábamos al gobierno de Enrique Peña Nieto como un gobierno corrupto, pues porque se destapó por diferentes medios la famosa estafa maestra, no sé si la recuerdas, que, que realmente se dio a conocer casi al final de su sexenio, en donde estaban involucradas 11 dependencias y el monto de esta estafa, de la cual se quedó registrado, fue de 7,770 millones de pesos. Sin embargo, ahorita simplemente ya con los gobiernos de la cuarta T, como lo mencionas tú, los que se iban a encargar de erradicar y de eliminar ese tipo de males en México, pues estamos hablando que con Andrés Manuel López Obrador, la que se dio a conocer ampliamente fue la de Segalmex, solamente esa dependencia. En 10 meses en el poder, la estafa Espectacular. fue de 17 millones de pesos. Y ahorita, con lo que tú estás diciendo, con la información que tenemos, pues directamente de Mauricio Clark, en función de lo que él está hablando de rehacer el sistema de Birmex, ahorita en 6 meses, de lo que nos hemos enterado de una sola dependencia, es de 13 millones de pesos. La fuente que yo cito es la Impresionante. de 13,000, perdón, millones de pesos. La fuente que yo cito es Dossier, en donde su fuente es el Reforma, el Universal, Animal Político y MCCI. En este caso, pues, pues por eso no vemos a López Obrador y por eso vemos también que a la gente ya no le interesa ese gobierno. Y por eso, en la asignación de presupuestos para este año que dio el gobierno federal y que Hacienda aceptó, pues ves un incremento en los programas sociales y un decremento en inversión en educación y en salud. Entonces, tú cuando le preguntas esto a las personas, lo desconocen y créeme que pues no tendrían por qué conocerlo porque tenemos otro tipo de necesidades y de obligaciones, pero si estuviéramos atentos a esa situación, sí seríamos críticos. Fíjate cómo yo he tenido mucho cuidado en esta ocasión con Claudia Sheinbaum, aunque yo insisto, no voté por Claudia Sheinbaum, en tratar de esperar este primer año de su periodo, pues para ver qué está sucediendo. Te puedo decir que le doy el beneficio de la duda porque sí creo que está en una situación muy difícil, pero también, no sé, me quedan mis dudas. Claudia está tratando de aparentar ser una presidenta demócrata, pero en los hechos me quedo con la duda y siento que muchas de las cosas que están sucediendo en cuestión de seguridad más bien viene por presiones externas, más que por una iniciativa real de cambiar. Siento que Morena lo que sí está haciendo y lo está haciendo muy bien es negociar ese voto. Vamos a llegar al tema del Papa, pero a mí se me hace, nada más porque saqué al tema a Claudia Sheinbaum, se me hace pues muy irónico que para cuando tú necesitabas el voto de los mexicanos, sí fuiste a visitar al Papa y sí dijiste que en cuanto, si tú llegaras a ser presidenta y si se pudiera, ibas a invitar al Papa a venir a México. Y ahora que es su funeral, pues manda a Rosa Isela, no va ella y no va el representante de Relaciones Externas, que es el ex rector de la UNAM, ¿no? En este caso, pues hay incongruencia porque pues México, en números, somos el segundo país con más católicos después de Brasil y antes que Filipinas. Juan Ramón de la Fuente es el actual secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, pues coincido contigo totalmente, Claudio. Probablemente quien nos escuche y haya votado por Morena o sea alguien afín a Morena, pues lo tome como una crítica destructiva o como que estamos hablando en contra del gobierno actual. Pero lo que es un hecho es que me consta a mí
de muchos de las empresas a las que yo colaboraba y que trabajamos para empresas grandes de, autos, de la industria automotriz, pues están cerrando, Claudio, están cerrando porque ahorita, por lo menos en el ramo que yo estoy, sí se está empezando a ver el impacto de la situación que está a nivel mundial y que yo creo que en un corto plazo no va a cambiar y que yo veo que como está Donald Trump, lo único que le falta a Trump es decirnos, ¿sabes qué? Yo te pongo aranceles, pero también te prohíbo tener relación comercial con China, porque ya mandó un mensaje Pues que ya, no quiere, creo, que, que, que no quiere que haya inversiones de China en México. sí, ya Ya lo lo, externó, no, pero iba a decir una palabra, pero se me fue, pero sí, o sea, ya lo dijo, prácticamente ya lo dijo, ¿no? ya lo dijo. Entonces, Sí. como mexicanos deberíamos estar atentos a eso, Claudio, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Eh, la verdad es que hasta el último importe que yo me quedé que les da a las personas de la tercera edad, por decir algo, son bimestralmente algo así como 7,000, 6,800, 7,000 pesos. Pero yo quisiera preguntarte, Claudio, ¿cuánto te sale una simple gripa o un resfriado en medicinas? O sea, eh, no nos podemos saber eso. Y realmente la gente que sí necesita medicamentos sigue batallando para conseguirlos en el Seguro Social. Ahora, lo que yo alabo de este Mauricio Clark es que es una persona que desde la pandemia, por lo menos en la Ciudad de México, fue muy abierto, se escucha por lo menos muy honesto y lo que está diciendo actualmente que está viviendo Birmex y que se está volviendo a rehacer el sistema de medicamentos en México o la cadena de suministro y de surtir a las diferentes instituciones, pues se va a llevar por lo menos 3 meses más. El hecho es de que al día de hoy, ese famoso sistema de salud de Dinamarca, pues simplemente no sé si se puede comparar con un país tercermundista, Claudio. No, evidentemente no, la situación en los hospitales es horrible, cada vez peor. Y mira, Juanjo, hay dos cosas que se conjuntan con la probable, ya comentamos por qué voy a decir probable, eh, de- entrada en vigor o aplicación ya completa de la de reforma judicial, ¿no? Y lo que puede Sí, implicar, pero todo lo demás, ¿no? Que pueda venir. Ayer publicaron la reforma o más bien, la propuesta, pero ya así es. para votar y aprobarla, probablemente la van a aprobar mañana en la mañana, de la nueva ley de telecomunicaciones que Sí, está nombrada por la oposición como la ley censura, porque pues evidentemente está censurando, está controlando los contenidos que circulan en redes sociales y eso podría hacer que, por ejemplo, este programa que hacemos tú y yo ya no lo pudiéramos hacer de forma libre así porque es. necesitamos un permiso de la Secretaría de Gobernación para hablar y dice ahí que la Secretaría de Gobernación puede decir qué contenidos puedes decir y qué contenidos no puedes decir, pero también qué es lo que puedes tú escribir y publicar en Twitter y qué es lo que puedes publicar en Facebook y en Instagram y en todo que vaya acorde a lo que quiere. Y por supuesto es un asunto gravísimo. Pero además, si conectamos puntos y te pones a pensar, a ver, disfrazado de bienestar, del cuidado de la salud, de algo que va a beneficiar a los niños y etcétera. Hace unas semanas entró en vigor la ley con la cual las escuelas no permiten, no se pueden vender alimentos que vengan procesados, que vengan empaquetados y que tengan el sello de exceso de calorías, de carbohidratos, de azúcares, de sodio, de lo que fuera, ¿no? Los que los sellos. Y con eso, pues hay que meter alimentos saludables. Claro que es 100,000 veces preferible que un niño se coma una manzana, una naranja, a que se coma una bolsa de papitas o de frituras o de pan procesado, lo que sea quieras. Yo estoy perfectamente de acuerdo en que se busque eso, pero lo están haciendo mediante la prohibición. Exacto. Y cuando lo están haciendo mediante la prohibición, finalmente, y la realidad es que no me puedan dejar mentir, lo que están haciendo es empezar a controlarnos lo que estamos consumiendo. Al Ujú. ratito nos van a decir
también que en el súper no se pueden comprar esas cosas y que van a estar prohibidas. Claro que va a venir pues tiene que haber una maniobra de las grandes marcas para cambiar sus fórmulas de preparación de los productos para que no tengan los sellos y entonces lo puedan vender y entonces ya estén dentro de las escuelas. Pero ahora resulta que no solo es que no se puedan vender, si tú le mandas a tu hijo una bolsa de cereal procesado que tenga un sello, tampoco la puede consumir dentro de la escuela. Eso es un control de lo que puedes consumir. Y Claro, eso no está bien en un sistema libre ni democrático. Ahora, con esta ley que están diciendo, te van a decir qué es lo que puedes leer, ver y consumir en las redes sociales, en el radio y en la televisión abierta o de paga. Eso es una forma de control. Y esa forma de control, pues está terrible. Yo no sé si tú y yo ya lo habíamos comentado aquí en el programa, amigo, pero este, no te voy a decir que mi concuño, pero no, es el hermano de mi cuñado, el hermano de mi cuñado, este, vivió en Venezuela y literalmente tuvo que salir huyendo. Él es mexicano, pero estuvo allá, se casó con una venezolana, estuvo ahí, tuvo que salir y ya. Y pues platicamos mucho del tema y me dice, probablemente México no vaya a estar como en Venezuela en mucho tiempo, pero hoy las leyes que ya tiene México son las que tiene Venezuela dieron desde hace pie. mucho y que ya para sacar. O sea, ahorita le falta un rato a Venezuela, a México que estar con Venezuela, pero las leyes ya están puestas, todas. Qué peligroso, amigo. Ujú. Entonces, Qué peligroso porque está pasando bajo nuestras narices y y solo no está. estamos haciendo nada. Sí está complicado. Y yo insisto, y nos da pie a entrar al tema de Estados Unidos, Claudio, de que, de que a mí en lo personal me cae muy mal Trump. Sin embargo, lo que está haciendo, si es a favor de México para que este tipo de situaciones no sucedan, pues estaría muy a favor. O sea, te digo que yo sigo, seguramente a muchos no les caerá bien, pero a mí me llamó la atención mucho una persona que se llama Simón Levy, no sé si la sigues en las redes. Y vamos, te puedo decir que en un inicio sus ideas y por lo que sucedió en México, que salió en diversos canales de televisión, etcétera, como que la persona no era muy de mi agrado, pero por ahí empecé a leer hilos que pone en la red X, en donde se va dando todo conforme lo plantea, y una de sus teorías, o uno de lo que él plantea, que se da por bien enterado por fuentes que él tiene de confianza, es de que las reformas van a ir para atrás, ¿no? La de telecomunicaciones y la de la reforma judicial. Y esto exactamente nos beneficiaría muchísimo porque sin querer, eh, pues ya el prohibir narcocorridos, lo cual yo veo bien, Claudio, no veo mal, pero Ah, profundo. no dentro de la postura que tú estás diciendo, ¿no? O sea, no es de concientizarte, es desde la prohibición que alguien más decidió, no tú. O sea, yo quisiera mejor un trabajo de concientización en decir, ok, si tú vas a ir a escuchar esto, pero pues hay riesgo por decir que si tú vas a este tipo de conciertos, pues te puedas topar en situaciones de riesgo, ¿no? Fíjate, amigo, déjame interrumpirte con esto Sí, porque me parece importante. Era el otro punto que tenía yo que conectar para hablar de la prohibición y del control, sí, porque finalmente te están controlando. Efectivamente, fíjate la parte curiosa. A la gente le llamó la atención al grado que ahorita a mí se me fue aunque lo tenía anotado para comentártelo, se me fue del radar y no te lo dije. sí, Tenemos en la cabeza que prohibieron los alimentos chatarra y que prohibieron o van a prohibir los contenidos y van a controlar todas estas cosas. Pero no nos molesta a cierto grupo de personas, a cierto grupo, porque ya vimos lo que pasó en el palenque sí, de sí, sí. antepasada,
que prohíban los corridos porque pues a mucha gente, que sobre todo a la gente que vive en la ciudad y que son las que finalmente se dejan notar en medios y en redes, y no, no porque seamos mayoría ni mucho menos nada más, pero nos manifestamos en contra de que existan y decimos, qué bueno que los prohibieron, ¿no? Porque Sí. no deberían de ser. Y en esa parte tú dices, me da gusto y qué bueno, lo están haciendo, creo que esa más que una forma de controlar, lo están haciendo por lo que ya pasó con Estados Unidos, porque al primer grupito que lo cancelaron porque pasó las imágenes del Mencho, le quitaron inmediatamente la visa para entrar a Estados Unidos y les Sí. cancelaron todos conciertos en no sé cuánto tiempo. Y ahora ya tienen que comparecer y etcétera. A otros los están pues diciendo que no porque les van a banear, etcétera. Entonces, están en la mira y es decir, es por un asunto de exigencia de Estados Unidos, no, no por tratar de cuidar nuestro bienestar, porque ya sabemos que finalmente muchos de estos políticos lo que hacen es que tuvieron vínculos con el narcotráfico, entonces aquí es incongruente. Pero ese nos dio gusto y no lo alegamos. Sin embargo, no deja de ser una medida de control. Ya no puedes oír esto, porque lo voy a prohibir yo. No porque tú eliges oír lo que tú quieras o porque no. O sea, ya es una imposición de lo que, ahorita por lo pronto, de lo que no debes de oír, sin que se ataque a la parte fundamental, ¿no? Y yo me podría pensar, digo, yo no sé, yo no sé si tú sepas, amigo, pero yo soy un músico frustrado. Sí. Toco la guitarra, toco el bajo y toco el teclado. Y, y pues he participado en algunas, pues, banditas, tocamos y hacemos y ponemos. Sí, sí, sí. Y tiene su chiste tocar cualquier cosa, ¿no? A mí, Claro. particularmente la música de banda, no la soporto, no me gusta. Como músico, te puedo decir que hay unas, igual que el reggaetón, pero la banda además no me gusta. Pero cuando te pones a ver todo el universo que implica la música, donde además tampoco es algo nuevo, amigo. ¿Tú te acuerdas de la canción famosísima de cuando tú y yo estábamos en la secundaria de Camelia la Tejana, Claro. que platicaba la historia de una mujer que se había involucrado sentimentalmente con un narcotraficante y que cuando él, como hace con cualquier persona, le da la espalda y lo traiciona, ella se enoja y la mata, ¿no? Y Camelia es una historia, es decir, es una el narcocorrido en sí no es malo per se. El narcocorrido lo que tiene es que está siendo cronista de una realidad, Es una correcto. realidad que le toca atender al gobierno, no al cantante. Claro. El cantante que lo que está haciendo es recoger, fíjate, recoger la realidad triste, horrible, violenta y lo que quieras, a la que se está enfrentando el campesino, el agricultor, el trabajador, el ama de casa, los hijos, cuando están azotados por una violencia del crimen organizado en la zona en la que se encuentran y de la que salen y surgen personas comunes y corrientes que son enganchadas, agarradas, porque de eso se tratan los narcocorridos, y que en algunas cosas, no sé si sean ciertas o no, porque me parece que hay mucho de literatura y de ficción en los narcocorridos, encumbran a esa persona que se convierte en héroe porque los enfrentó, porque los mató, porque les hizo, porque etcétera. Pero ellos finalmente están recogiendo la historia y la están haciendo canción en algo que, te digo, a mí no me gustan particularmente, ¿no? Pero además me parece que es de la música más complicada de tocar. Que no, digo, ya dicho sea de paso, mantener el ritmo del corrido y hacerlo y estar cantando y estar, hijo, me parece súper complicado a nivel músico, ¿no? Pero fíjate, Claudio, de lo que tú comentas, y solamente pues para coincidir, o sea, realmente eh, el narcocorrido es una relación compleja de cultura de la sociedad mexicana, pero que al final, como dices tú, es una crónica social, es un documento cultural, ¿por qué lo normalizamos y nos gusta, Claudio? Porque lo vivimos. Tú dile a las personas ahorita de Culiacán que llevan más de 3, 4 meses diario con la violencia del crimen organizado, o sea, ellos
de alguna manera narran los intérpretes o los que componen el día a día de una situación, obviamente, de una forma muy popular y de una forma, pues, que se pueda consumir. Sin embargo, lo que nosotros estamos viviendo ahorita, Claudio, que están censurando, pues lo vivimos desde los años 70 con los Tigres del Norte o con Chalino Sánchez. O sea, en lo particular, mi familia es del interior. eh, Estoy muy acostumbrado a escuchar música de banda y la música de banda en general de lo que te habla, en este caso es como los narcocorridos en el día a día, de que te vas al campo y pones en un maguey tu nombre con el de tu novia, o el de que te subes al caballo y vas al pueblo y le faltan al respeto a tu pareja y tú haces afrenta a esa injusticia o a esa grosería y matas al otro hombre. O sea, te va narrando las diferentes situaciones en las que hemos estado. ¿Cuál es la situación para no normalizar eso? Pues cambiar la realidad en muchos lugares donde eso se sigue consumiendo y se va a seguir consumiendo, porque también lo que está comprobado, Claudio, es que lo que prohíbes lo van a seguir consumiendo y más a lo mejor, ¿no? Y no se trata ya de hacer eso, amigo, porque bueno, alegan la apología del delito, que estoy completamente de acuerdo. La Sí, música claro. sigue sin gustarme, aunque sea lo que sea, pero no da un gusto. Yo a lo que voy es que ya empezaron a controlar lo que Exacto, consumimos. Y exacto. eso es lo que ya nos debería de empezar a aprender alarmas, ¿no? Pues sí, e insisto, vamos, ya para terminar con la situación de Donald Trump, pues Claudio, estoy casi seguro que estamos viendo, no espero que me equivoque, pero estamos viendo cómo se está derrumbando el sistema político de Estados Unidos y que sí se está contaminando por estos gobiernos autoritarios, en donde ya estás viendo a Donald Trump queriendo dar de baja este organismos que sirven de equilibrio y que sirven de legalidad y transparencia en Estados Unidos. De hecho, algo que quería hacer o que apoyaba a Elon Musk era la baja de este tipo de organismos que obviamente al verse afectado como empresario y ver ya pérdidas directas en sus empresas, se quiere hacer a un lado, pero yo veo este sello de Donald Trump hasta el final de su mandato y creo yo que estamos empezando a ver una China que yo hasta antes de esta situación, Claudio, desconocía y pues ahora me vengo enterando que los vehículos mejor armados, los vehículos eléctricos mejor armados, pues están hechos en China y que son los BYD, ¿no? Que ya hay ciudades enteras en donde el transporte público y el transporte privado ya son eléctricos, que China se convirtió ya en un especialista en, en alta tecnología y en inteligencia artificial. Te voy a dar un dato simplemente para hacer la transición, Claudio, de que es la primera vez que China registra más patentes que Estados Unidos, registra más o menos 1,5 millones por 1,900,000 patentes de Estados Unidos. Para las personas que saben que la educación es la punta de lanza de las civilizaciones, el que tú tengas más patentes a nivel mundial, lo único que está indicándole al mundo es de que tu nivel de conocimiento ya está muy por encima de los demás. Y que tu desarrollo tecnológico, que es lo que puede apuntalar el desarrollo de armas, de espionaje y de etcétera, esté por encima de todos, ¿no? Claro, Bueno, ahí está el caso de TikTok, amigo. Es una app que se ve insignificante y la tienen instalada todo mundo. Y te puedo decir de buena fuente que los funcionarios, empleados de gobierno de Estados Unidos y de Canadá no pueden usar TikTok en sus teléfonos. Y si tienen en su teléfono personal, no hay ningún problema, pero no pueden llevarlo a trabajar. O sea, no hay forma de que dentro de una instalación gubernamental de Estados Unidos o de Canadá
está instalado TikTok. Imagínate el nivel de sofisticación que tiene la tecnología que viene por ese puesto de patentes y una serie de cosas. Y híjole, Juanjo, no me acuerdo, tú y yo tenemos casi ya 5 años de hacer el programa, aunque las últimas meses ha sido más disperso Esporádicamente, sí. y separado, espaciado la transmisión, pero finalmente en tiempo son 5 años, que es lo que me importa ahorita reflexionar. Y en algún punto cuando hablamos de que el proyecto de Dos Bocas era una tontería porque todo iba hacia la energía eléctrica, los vehículos eléctricos y etcétera, comentábamos pues que era un retroceso, ¿no? Trabajar con este asunto, pero de repente Trump empezó a decir que no, que ni madres, que el petróleo era otra vez, entonces pues el señor que tenemos aquí se, se alocó y dijo, no, pues entonces vamos y ahí está la muestra y la realidad es que había una agenda que tú te acordás, la 2030, que aunque Sí, ya faltan 5, o más bien ya solo faltan 5 años, ya valió madre porque muchas de las cosas que estaban esperando que pasaran para entonces ya se están adelantando. Es decir, ya no es algo que estaba en aquel lejano 2030 y que probablemente, y la implementación tanto de la inteligencia artificial como de por lo menos en transporte, la energía eléctrica, los vehículos eléctricos, ya no es algo que en el 2030 vamos a empezar a ver. O sea, ya vamos a llegar al 2030 con de forma uniforme la implementación de los vehículos que se impulsan por energía eléctrica. Y eso significa que lo que se hace de previsión a futuro, el diseño de futuros, ya nos rebasó y que ahorita estamos completamente fuera y que nosotros estamos cometiendo el error de ser espectadores en lugar de estar preparando. Yo te puedo asegurar, Juanjo, y tú lo debes de saber mejor que yo porque tú eres ingeniero, un ingeniero del Poli podría estar desarrollando tecnología para hacer patentes de inteligencia artificial, de vehículos eléctricos, de pilas, de generadores, de un montón de cosas que vayan a la nueva tecnología y que puedan hacernos autosuficientes. Ah, no, ¿para qué? sí, sí. ¿No? De hecho, déjame decirte que el Poli es líder a nivel nacional en tener patentes y patentes en áreas como medicina, biología, mecatrónica. O sea, nuestros estudiantes en sí, sí son brillantes, aún con pocos recursos y poco apoyo, Claudio. Sí, no. Y mira, ahora ya nos queda cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo nos queda, amigo, pero eh, rápido para cerrar. eh, en México, lo que está tratando de hacer ahora la 4T es apoderarse de la UNAM, que es lo único que les faltaba. Así es. Están ahorita promoviendo un paro de estudiantes que, regresando al punto que comentábamos hace rato, que quieren estirar la mano y que les den todo, los estudiantes están exigiendo que haya comedores subsidiados y que la UNAM les dé de comer porque no se encuentran bien nutridos. Claro. Por supuesto que eso no es una responsabilidad de la UNAM. En dado caso, debería ser una responsabilidad del gobierno para asegurarse de que todas las familias reciban los ingresos adecuados para poder obtener lo que se requiera para que se alimenten correctamente todos los estudiantes y no la UNAM, no es responsabilidad de la UNAM. Y le están echando la culpa a la UNAM con el pretexto de que la UNAM gasta mucho en sueldos de sus profesores. Y entonces están queriendo, pues obviamente, desestabilizar políticamente con un tema que además es muy delicado, ¿no? Cualquier cosa que respondas va a ser usado en contra de la UNAM, de las autoridades, y nos va a poder meter en problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero sobre todo ahí yo veo dos cosas. Una, que por supuesto es grave que se intenten otra vez, pero ahora veo con mayor probabilidad. Las anteriores este, ocasiones que intentaban hacerlo, me daba risa porque sabía que no lo iban a lograr. Pero ahora ya lo estoy dudando, ¿eh? Con este argumento es muy complicado porque nos tienen entre la espada y la pared. Sí. Pero la otra que me preocupa es que los chicos están comprando el discurso de estirar la mano, déjame poner así, estirar la mano y decir, dame, porque me toca a mí, ¿no? Porque tú tienes la obligación Exacto. de que yo no tengo ya que hacer nada ni esforzarme,
Dámelo tú. Eh, Mira, Claudio, siempre hablar de la UNAM, y no nomás en esta ocasión, creo yo que para mí creo que todos los gobiernos mexicanos han estado tentados en tener a la UNAM por diferentes circunstancias. Creo yo que como base política, la UNAM sería brutal para cualquier partido político. Sin embargo, también creo que siempre hay mucho infiltrado en la UNAM con diferentes intereses que se detonan y que al final generan mucha polémica. Lo que tú me comentas, yo no lo veo mal en función del deber ser, pero ya es una edad en que no podemos exigir eso. No sé si te acuerdas, exactamente en nuestra infancia, en las escuelas de gobierno nos daban desayunos. O sea, tú ibas y en las escuelas te daban el desayuno en las primarias, había eso, tu galletita, tu leche, una manzana, etcétera. Pero yo creo que, como todo, es un tema para tratar de erosionar, este, pues el actual liderazgo que tienen en la UNAM. Hay otros intereses, amigo. Sí, ¿En qué? ¿Quién sabe? O sea, realmente en la UNAM tú no sabes cómo se detona, porque se detonan de la nada muchos intereses y crecen y solitos también se apagan. Es algo que yo no he sabido comprender de la UNAM, ¿eh? pues yo creo que a eso le están apuntando en la UNAM, pero puede hacer que sea largo. Ese es el problema. Sí, Y lo malo es que se traduce todos en general en paros, amigo. sí, caray, ese es el problema. Y bueno, además también es muy sintomático que este paro se esté haciendo y organizando antes de la reforma judicial. O bueno, no de la, Ah, de es la... que eso quería bueno, mencionar, pero como que se escucha de mi parte muy conspiranoico. En el no, caso tuyo, estás involucrado, estás dentro de, y pues de alguna manera hay más elementos para poder sacar ese tipo de conclusiones. Yo por último me quiero despedir, Claudio, con este periodo papal del Papa Francisco. Creo yo que fue un papa diferente, diferente en muchos aspectos, iniciando desde que fue jesuita y el primer papa latinoamericano, en el estilo humilde que él acogió. Simplemente cuando él dio su primera entrevista, él dijo abiertamente que no quería vivir en el Palacio Apostólico y que prefería la casa Santa Marta, que es la casa donde vive la mayoría de los que ayudan al Papa. Y había anécdotas como de que salían en las noches a repartir chocolates, ¿no? A las mujeres que le ayudaban. Él fue el primer papa que hizo un anillo de plata en vez de oro y que realmente sí se involucró en temas sociales y políticos que los otros papas no habían querido tocar, en particular el de la tolerancia cero contra el abuso sexual, la apertura y diálogo interreligioso. Tuvo un encuentro histórico con el gran imán del Al-Azhar y los líderes musulmanes, judíos y ortodoxos, ¿no? Por ahí hay unas imágenes donde les toca lavarle los pies, que es algo que no, no había sucedido. Y pues visitas como a Irak, que nunca había habido una visita papal, o a Sudán del Sur o República Democrática del Congo, y a Canadá, ¿no? Que fue el viaje de la reconciliación de los pueblos indígenas. Y yo creo que lo que más causó furor, pues fue esa apertura de la postura de acogida hacia las personas de los movimientos LGBT más, en donde él con una frase indicó todo, ¿no? Dice, ¿quién soy yo para juzgarlos? Y pues incorporó abiertamente más roles administrativos a la iglesia. Creo que por eso y más, Claudio, este tipo de periodo y de este papa lo podemos considerar como único. Único en función de que en un corto periodo y con la salud precaria que tuvo el papa, pues creo que sí deja de alguna manera un parteaguas a qué va a decidir ahora el Vaticano en su cónclave, si va a querer a una persona que dé un paso más hacia adelante, hacia la apertura y a la situación actual del mundo, o si va a ser un retroceso como el Papa Ratzinger, que era ultraconservador, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver
y deberíamos de estar muy contentos por vivir esto como católicos, yo soy católico, y como crítica, yo solamente, como mencioné al inicio, se me hace muy desafortunado que la presidenta Claudia Sheinbaum no se haya presentado a los funerales, a los actos fúnebres, porque si bien sí se presentó antes de campaña, creo que quisiera darle el beneficio de la duda y a lo mejor no puede viajar porque no hay avión presidencial y porque pues tendría que viajar en avión comercial y esto pues no es 100% seguro, pero dejando a un lado esto, Claudio, creo que sí es algo que como protocolo y siendo el segundo país con más católicos y el tercero o cuarto con población neta católica, pues que no nos presentemos, yo creo que sí es una descortesía, Claudio. Y con esto yo me despido y como siempre te agradezco muchísimo el participar en estos espacios contigo, Claudio. Te agradezco mucho, mi querido Juanjo. Vámonos a despedir. Yo tengo mucho que decir sobre este Papa también, pero más que sobre el Papa, que admiré mucho, eh, creo que tengo que decir sobre su legado, pero sobre todo me gustaría, y lo voy a dejar para la próxima que te estoy comprometiendo para que sea pronto, es Sí, que la sea próxima semana, amigo. antes del cónclave o durante el cónclave, para hablar un poquito sobre la postura que tiene la gente ante la muerte del Papa, que eso me llama la Sí, atención me y parece muy bien. hay cosas que no entiendo, pero vamos a platicarlo, lo comentamos y pues hasta la próxima, mi querido amigo. Hasta la próxima, amigo. Qué gusto saludarte. Nos vemos. Es mío, cuídate mucho, adiós, amigos. Bye. Igualmente.